acto de coraje real. Ahora Perrone me dijo que siempre me dijo que él era inocente. Se hizo escritor gracias a ese hecho tan triste, ¿no? Este tipo publicó 4 novelas y vendió lo que ningún escritor tucumano vendió jamás. Yo estuve bastante tiempo de su último tramo de vida compartiendo. En ese tiempo existía la Peña El Cardón, donde nos juntábamos algunos escritores y gente de la bohemia tucumana. Y en la Peña El Cardón a él le regalaban vino y empanada. Entonces él siempre caía a la noche para ahí. Y a veces nos juntábamos con el escritor Lorenzo Verdasco, estábamos ahí, aparecía Perrone. Así que muchas veces que nos juntábamos casi no siempre hablamos de literatura. Esto fue hace como 20 años. En Tucumán se seguía olvidando su escritura. Hace tiempo que el círculo literario de escritores, que pertenece a una clase burguesa intelectual, lo ningunea a Perrone. Según sus propios dichos, quien lo ayudó fue Vargas Aynace padre, lo ayudaba mucho a él y lo ayudó a sacar la jubilación que en ese tiempo conseguían con Cristina Kirchner los primeros ancianos y ancianas que no tenían jubilación por no haber trabajado o no haber sido registrado en el sistema. A veces Perrone también se lo encontraba en las peatonales, en los horarios bancarios, porque él esperaba que aparezca alguien conocido y ahí le pedía algo. No era de pedir a cualquiera. Nunca quiso expresar que era un linchera. Entonces cuando te veía que vos pasabas por la peatonal, te mangueaba, me acuerdo, en ese tiempo, 2 pesos o puchos si fumabas. Cuando estábamos en la peña siempre, lo convidábamos a algún vino, alguna cuestión así. Tengo una anécdota que en ese tiempo, imagínate, encima no estaban las editoriales independientes. Hubo un editorial que editaba manuales del colegio y no sé quién lo conocía a él y le había prometido que le iba a editar de nuevo los libros. Y me pidió a mí, que sabía que tenía el de precio y el de visitas, que se lo entregue, que le preste para que se lo pueda fotocopiar. Y así hicimos, lo acompañé. Sí me dio cierta pena que siendo el autor él no lo tenía en los libros. Fuimos ahí, le hicieron fotocopias, pero nunca pasó nada. Siempre había una promesa de que le iban a hacer algo. Siempre el círculo de intelectuales sigue ninguneando no solo su literatura, sino todo lo que tenga referido a un mismo tipo de literatura, no solo a tucumana, sino argentina y literaturas muy parecidas a la de Perrone, no tanto en el estilo, que es muy propio, pero sí en cuanto a las temáticas. Va construyendo su ser escritor a medida que escribía, en realidad como lo hacemos todos los escritores, pero él de forma impensada. Él no buscó ser escritor, se encontró con que escribiendo podía ganar dinero y además ganó prestigio y un lugar, digamos, y eso él no lo ponía mal, pero sí no supo cómo mover ese éxito que tuvo esos 2 grandes libros, Preso Común y Visita, que fueron bestseller. Eso es algo que también la sociedad tucumana nunca se lo perdonó, la sociedad, digamos, de escritores consagrados e intelectuales. Yo me acuerdo que hace ya bastante tiempo que leía, debe haber sido en el 2008, por ahí, leía yo en el Café Literario del Birla de ese entonces, que estaba a cargo de Carabelli, y Perrone me fue a escuchar a mí en ese tiempo que leí unos poemas y después nos fuimos a tomar un café y ahí nadie lo saludaban, sabía quién era, pero como nadie le dio bolilla, ni le pidió que diga unas palabras, ni se lo homenajeó, ni nada. Los escritores de acá de Tucumán, algunos de ellos viven actualmente, se portaron de manera muy poco solidaria con él, no en el sentido económico, sino en el sentido de no registrarlo directamente como escritor.
respecto a la influencia en la literatura tucumana de Perrone, hay muy poca, porque nunca estuvo en los circuitos literarios. Preso Común ha llegado a gente que no era lectora de libros, así como Roberto Arce era muy popular porque salía en el diario. Perrone, me parece, por su caso judicial periodístico, la gente lo recuerda mucho por eso, y compraron los libros personas y leyeron que no eran compradoras de libros. Quizás con estas publicaciones que se empiezan a revalorizar y reconocer su obra, empieza a influenciar un poco. En ese sentido amplio de escritores marginales hay muchos. Quizá faltan ediciones, va logrando publicar alguno de ellos. Ellos tienen una decisión literaria política de dar visibilidad a los que no están en el centro y a los que no se conocen y que no escriben como cierta moda literaria exige. Perrone no describe una oralidad tal cual a la marginalidad. Él se cuida mucho de eso. No le interesa reproducir el lenguaje tal cual, sino las vivencias. Bueno, eso es Perrone. Sobre todo Visita Francesa y Completo es una provocación a todo el sistema burgués, al sistema burgués de la hipocresía, que cuando salís de la cana nadie te da bola, al sistema burgués de las relaciones entre padre e hijos, entre amigos, a la doble moral, a cómo por dinero uno puede hacer cualquier cosa, entregar a la mujer, entregar a la hija. De Perrone es infaltable estas dos novelas, Preso Común por lo que significa, y Visita Francesa y Completa, que es ya ficcional totalmente, donde Perrone ya decide ser escritor literario, más provocador, el que censura la dictadura y que recién años después podrá volver a aparecer.